Ella llamó con los pechos llenos después de que falleciera su esposa, y el ranchero se quedó solo con un bebé hambriento. La tormenta arañaba las paredes de la cabaña, los truenos sacudían la tierra, y el bebé lloraba en la oscuridad. No había dormido en días. El dolor y la culpa le ahogaban el aliento. Entonces volvió a oírse ese golpe, suave pero constante, atravesando el viento. Y cuando abrió la puerta, el mundo se quedó en silencio. Antes de continuar, suscríbete al canal y comenta desde dónde lo estás viendo. El viento de diciembre aullaba a través de las rendijas de las paredes de la cabaña mientras Thomas Blackwood caminaba de un lado a otro por el desgastado suelo de madera. Y los llantos de su hija recién nacida rompían el silencio de la noche de Wyoming. Habían pasado 3 días desde que Sarah exhaló su último aliento. 3 días desde que él tomó la mano fría de su esposa y le prometió que su hija sobreviviría. Pero esa promesa ahora parecía tan frágil como la diminuta vida que se consumía en la tosca cuna de madera. La niña rechazaba todos los sustitutos que le ofrecía, apartando su cabecita de la leche de cabra, de la leche de vaca, del agua azucarada y de todas las mezclas desesperadas que le sugería la esposa del ranchero vecino. Sus llantos se habían ido debilitando con cada hora que pasaba. Sus diminutos puños ya no se cerraban con furia, sino que yacían flácidos contra la manta raída. Thomas no había dormido desde la muerte de Sarah. Apenas había comido, consumido por completo por la terrible matemática de ver cómo su hija se apagaba. La tormenta exterior se correspondía con la tempestad de su corazón, y los relámpagos iluminaban la escasa cabaña con violentos destellos que revelaban su incompetencia con crudo detalle. Era un ranchero, un hombre que entendía del ganado y los caballos, y de la brutal honestidad de la tierra. Pero esta frágil criatura, que tenía los ojos de Sarah y su propia barbilla obstinada, se estaba muriendo en sus brazos a pesar de todo lo que él sabía. La ciudad más cercana se encontraba a 32 kilómetros de distancia, a través de carreteras que ahora se habían convertido en ríos de barro. E incluso si pudiera hacer el viaje, ¿qué médico podría proporcionar lo que su hija necesitaba? Ella requería lo que solo el cuerpo de una mujer podía dar. Y Sarah llevaba 3 días fría en la tierra detrás de la cabaña, enterrada en tierra helada que Thomas había roto con sus propias manos porque no podía soportar esperar a que llegara la ayuda. Thomas se paró junto a la ventana, observando cómo la lluvia golpeaba el vidrio, cuando un movimiento llamó su atención en la oscuridad. Una figura emergió de la tormenta, tambaleándose bajo el torrencial aguacero hacia su aislada cabaña. Su mano se movió instintivamente hacia el rifle que había sobre la repisa de la chimenea, porque nada bueno podía venir a visitarlo a esa hora, con ese tiempo, a una granja tan alejada de la civilización. El golpe, cuando finalmente llegó, fue débil, pero insistente, apenas audible por encima del trueno que sacudía los cimientos de la cabaña. Thomas se acercó a la puerta con el rifle en posición baja. Los llantos cada vez más débiles del bebé proporcionaban una banda sonora desesperada a lo que el destino había traído a su umbral esa noche. Abrió la pesada puerta contra el viento y se encontró con una joven empapada hasta los huesos. Su cabello oscuro se pegaba a un rostro que podría haber sido hermoso si no fuera por el agotamiento y el terror grabados en cada rasgo. Pero no fue su rostro lo que capturó la atención de Thomas en ese momento de revelación, como un rayo. Fue la evidente humedad que se extendía por la parte delantera de su vestido, oscureciendo la tela ya empapada por la lluvia, la señal inequívoca de una mujer cuyo cuerpo estaba preparado para alimentar a un niño. Sus ojos recorrieron su figura empapada con la mirada experta de un ganadero que evalúa su ganado, no por deseo, sino por el cálculo desesperado de un padre que ve morir a su hija. Era joven, tal vez de 25 años, y su estado era imposible de confundir para cualquiera que supiera algo sobre mujeres y partos. La leche había empapado su ropa a pesar de la lluvia. Su cuerpo producía lo que algún bebé necesitaba desesperadamente. Sin embargo, estaba sola en la puerta de su casa, sin paquete ni cesta, sin un bebé envuelto en una manta, sin ningún signo del niño. Su cuerpo anticipaba claramente la lactancia. Sus miradas se cruzaron en un momento de reconocimiento y evaluación mutuos que lo decía todo sin que se intercambiaran una sola palabra.
La mujer vio la desesperación de Thomas antes de que él pudiera ocultarla tras su estoicismo fronterizo. Vio al bebé moribundo en la cuna detrás de él y comprendió al instante por qué un desconocido la miraba con tanta necesidad escrita en su rostro curtido. Thomas vio su terror apenas oculto bajo capas de agotamiento. Vio cómo miraba por encima del hombro hacia la tormenta, como si algo mucho peor que el clima la persiguiera en la noche. Vio cómo calculaba en tiempo real si el peligro dentro de su cabaña podría ser menor que el que había huido en el desierto. El llanto del bebé se elevó de nuevo detrás de él, ahora más débil, casi como el rebuzno de una mula. El sonido de una vida que se desvanecía hacia la oscuridad. Algo cambió en la expresión de la mujer al oír ese sonido. Un profundo instinto maternal que trascendía el miedo y la supervivencia. Sin esperar a que la invitaran a entrar, cruzó el umbral y el agua se acumuló inmediatamente a sus pies mientras se dirigía hacia la cuna con la inevitabilidad de un río que encuentra su curso destinado al mar. Thomas debería haberla detenido, debería haberle exigido una explicación y sus credenciales. Debería haber protegido a su hija de esta desconocida que apareció de la nada, llevando secretos evidentes en sus ojos atormentados y leche en sus pechos, pero sin ningún hijo propio que lo demostrara. En cambio, se hizo a un lado y dejó que el destino entrara en su casa en forma de esta mujer desaliñada. Dejó que se acercara a lo único en el mundo que realmente le importaba, porque a veces la desesperación convierte en filósofos a hombres sencillos, y a veces la única opción disponible es no tener ninguna opción. La mujer llegó a la cuna y miró al bebé con una expresión que Thomas no pudo descifrar. Algo entre la angustia y el anhelo y un feroz instinto protector que parecía encenderse en sus ojos mientras miraba a su hija moribunda. Volvió a mirar a Thomas y él vio la pregunta formándose antes de que ella la pronunciara en voz alta. Le preguntó directamente, con la voz ronca por la exposición a los elementos, si le permitiría amamantar a su hija. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, con implicaciones que ninguno de los dos reconoció del todo en ese momento de desesperación. Thomas sintió que se le hacía un nudo en la garganta por emociones que no podía nombrar. Gratitud, sospecha, esperanza y miedo se entremezclaban en su pecho. Consiguió asentir con la cabeza, incapaz de confiar en su voz, y observó cómo la mujer levantaba a su hija de la cuna con una ternura que le partía el corazón. Se dirigió a la única silla junto al fuego moribundo y comenzó a desabrochar su vestido sóden, con dedos temblorosos que luchaban con los pequeños botones. Thomas se dio la vuelta bruscamente, concediendo privacidad a ese acto tan íntimo, pero no pudo evitar oír los sonidos. Oyó el susurro de la tela, la respiración entrecortada de la mujer y luego el silencio repentino cuando el bebé se aferró con fuerza desesperada. Thomas se quedó paralizado junto a la ventana, de espaldas a la escena, escuchando los suaves sonidos de su hija, alimentándose por primera vez en días. Oyó el silencioso jadeo de la mujer, sin saber si era de dolor, alivio o emoción. Cuando se atrevió a mirar atrás, vio lágrimas corriendo por el rostro de la desconocida mientras sostenía a su hija. Su expresión, de profunda tristeza mezclada con algo parecido a la paz, hizo que Thomas se sintiera como un intruso, testigo de algo sagrado y privado. La bebé se alimentaba con una intensidad inquebrantable. Sus pequeñas manos amasaban el pecho de la mujer con el ritmo instintivo de todos los recién nacidos. Sus ojos se cerraban mientras el sustento finalmente fluía hacia su cuerpo hambriento. Thomas volvió a apartar la mirada, con los ojos ardientes por las lágrimas que no se había permitido derramar desde la muerte de Sarah. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero dentro de la cabaña, una tormenta de otro tipo se estaba convirtiendo en algo más tranquilo y complejo. Pasaron 3 días en una extraña domesticidad. Ni Thomas ni la mujer se dirigieron la palabra. Ella le dijo que se llamaba Nora Winters, sin ofrecer más detalles sobre su pasado, y él no insistió en obtenerlos, ya que sospechaba que solo complicarían el frágil acuerdo en el que habían caído. La niña crecía bajo el cuidado constante de Nora, alimentándose con regularidad, empezando a ganar peso, y sus llantos se convirtieron en las demandas saludables de un bebé normal
en lugar de los gritos desesperados de hambre. Thomas se vio en la necesidad de ir al pueblo a por suministros que no podían prescindir, harina y café, y otras necesidades que no podían esperar. Dejó a Nora sola en el rancho por primera vez, observando atentamente su rostro en busca de cualquier indicio de lo que podría hacer con esta oportunidad. Ella simplemente asintió y le aseguró que estaría allí cuando él regresara, con el bebé a salvo en sus brazos. El viaje a la ciudad le dio a Thomas demasiado tiempo para pensar, para cuestionarse lo que había hecho al acoger a esta misteriosa mujer, para preguntarse qué secretos guardaba que la habían llevado a la naturaleza salvaje sola y desesperada. En la ciudad realizó sus recados con eficiencia mecánica, con la mente puesta en la cabaña con la mujer y el niño. Estaba cargando suministros en su carro cuando escuchó una conversación que llegaba desde el porche de la tienda general. Dos hombres hablaban de las noticias de Denver, en voz tan alta que media calle podía oír sus chismes. Decían que un rico comerciante llamado Gilbert Hampton ofrecía una sustancial recompensa por información sobre su esposa desaparecida, descrita como mentalmente inestable y peligrosa para sí misma y para los demás. Al parecer, había asesinado a su hijo recién nacido en un ataque de locura antes de escapar de la finca de Hampton, y el desconsolado marido estaba fuera de sí por el dolor y la desesperada preocupación por su seguridad y la de cualquiera con quien pudiera encontrarse. Thomas sintió un hielo en el estómago mientras los hombres continuaban especulando sobre dónde podría haber ido la pobre criatura enloquecida. Uno sugirió que probablemente había perecido en el desierto, incapaz de cuidar de sí misma en su estado de demencia. El otro mencionó que Hampton había contratado a especialistas, rastreadores conocidos por encontrar a personas que no deseaban ser encontradas, hombres con reputación de cumplir siempre sus contratos, independientemente de la dificultad o la distancia que ello supusiera. Thomas terminó de cargar su carro con manos que le temblaban, obligándose a moverse con naturalidad, para no mostrar ninguna reacción ante la información que acababa de poner su mundo patas arriba. Abandonó la ciudad lo más rápido que pudo sin parecer que huía y espoleó a su caballo más de lo que debería en el viaje de vuelta. Se sintió aliviado cuando coronó la última colina y vio la cabaña intacta, con el humo saliendo tranquilamente de la chimenea. No había señales de visitantes indeseados ni de violencia. Nora lo recibió en la puerta antes de que pudiera desmontar. El bebé, que dormía plácidamente en un portabebés contra su pecho, y la preocupación en sus ojos le indicaron que había pasado cada momento de su ausencia, esperando que regresara con la ley o que no regresara en absoluto. Thomas descargó los suministros en silencio, con la mente dando vueltas a las implicaciones de lo que había averiguado en la ciudad. Cuando el bebé se acostó y se sentaron a la tosca mesa de madera con el café enfriándose entre ellos, le contó a Nora la conversación que había oído, la casa de Hampton y los rastreadores contratados, las terribles acusaciones que se estaban difundiendo en su nombre. Vio cómo su rostro palidecía a la luz de la lámpara. Vio cómo le temblaba la mano al llevarse la taza a los labios con evidente esfuerzo, y sintió cómo surgía en su pecho un feroz instinto protector que no tenía nada que ver con la obligación o la gratitud, sino con la mujer que ella estaba revelando ser a través de sus acciones y su carácter. Nora le preguntó directamente, con voz firme, a pesar del miedo en sus ojos, si quería que se marchara ahora, si salvar a su hija era suficiente y él prefería que ella se llevara el peligro a otra parte antes de que pudiera afectarle a él y destruir lo que le quedaba de vida. Thomas se sorprendió a sí mismo con la vehemencia de su negativa. Las palabras salieron más duras y apasionadas de lo que él había pretendido. Le dijo que ella había cumplido su parte del acuerdo tácito y que él no abandonaría la suya, que ella y el bebé estaban ahora bajo su protección y que él no era un hombre que rompiera su palabra una vez dada. Pasaron 2 semanas de cuidadosa rutina. Ambos estaban muy atentos a cada jinete que aparecía en el horizonte, a cada sonido inesperado que pudiera indicar que los habían descubierto. Thomas enseñó a Nora a disparar, colocándole el rifle en las manos y guiándola en la mecánica de cargarlo y apuntar. Ella demostró aprender rápido,
con las manos firmes una vez superado el nerviosismo inicial, y Thomas se sintió un poco mejor, sabiendo que ella no estaría completamente indefensa si surgían problemas mientras él trabajaba en los pastos lejanos. Entonces, una tarde soleada, Thomas estaba reparando la valla en la sección norte cuando vio a un jinete acercándose a la cabaña por el camino del este. Su corazón dio un vuelco al reconocer el brillo del metal en el pecho del hombre, la inconfundible insignia de un agente de la ley. Thomas espoleó a su caballo para que galopara, cubriendo la distancia a una velocidad temeraria, y llegó justo cuando Nora abría la puerta a un hombre de unos 50 años, curtido por el tiempo y con una estrella de sheriff. Thomas desmontó en una nube de polvo, colocándose deliberadamente entre el alguacil y la puerta de la cabaña, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho por el miedo, la furia y la desesperada determinación. El alguacil Jenkins se presentó con cortesía profesional y explicó que buscaba información sobre una mujer desaparecida que se creía que estaba viajando por el territorio, posiblemente peligrosa y sin duda necesitada de ayuda y atención médica por su perturbado estado mental. El alguacil describió a Nora con incómoda precisión, mencionó la sustancial recompensa que ofrecía Hampton y preguntó directamente a Thomas si había visto a alguien que se ajustara a su descripción en sus viajes o cerca de su propiedad. Thomas sintió la presencia de Nora detrás de él en la puerta. Sintió el peso del bebé en sus brazos. Sintió el frágil santuario que habían construido juntos, temblando al borde de la destrucción total. Miró al alguacil Jenkins directamente a los ojos y mintió con una convicción que le sorprendió, afirmando claramente que no había visto a nadie, que vivía solo en ese remoto rancho con su hija pequeña, que su propiedad estaba demasiado aislada para atraer a transeúntes ocasionales o viajeros. La mirada del alguacil pasó de Thomas a Nora, que estaba de pie en la puerta, y durante un terrible y eterno instante, el tiempo pareció detenerse por completo. Thomas contuvo la respiración, con la mano deslizándose hacia la cadera, donde descansaba su revólver, sabiendo que no podía disparar a un hombre de la ley, pero incapaz de dejar que se llevaran a Nora sin oponer resistencia. Pero entonces el bebé comenzó a inquietarse en los brazos de Nora, haciendo los sonidos normales de un niño que quiere atención, y Nora lo meció suavemente mientras cantaba una suave canción de cuna que Thomas le había oído cantar docenas de veces antes. La expresión del alguacil se suavizó visiblemente al observar esta escena tan doméstica. Una joven madre calmando a su hijo, y Thomas se dio cuenta de repente de que los hombres de la ley veían exactamente lo que parecían ser en la superficie. Una pequeña familia fronteriza dedicada a la tarea cotidiana de sobrevivir. Jenkins preguntó por la esposa de Thomas con lo que parecía ser sincera simpatía, ofreciendo sus condolencias cuando le contaron que Sarah había muerto al dar a luz, y comentando lo afortunado que era Thomas por haber encontrado ayuda con el bebé tan rápidamente en un lugar tan aislado. Thomas murmuró algo deliberadamente vago sobre familiares lejanos que habían venido a ayudarle en su momento de necesidad, y el alguacil pareció completamente satisfecho con esta explicación. Jenkins advirtió a Thomas que tuviera cuidado, mencionando que la mujer desaparecida se consideraba peligrosa a pesar de su delicada apariencia, y le recomendó encarecidamente que tuviera su rifle a mano si se encontraba con algún extraño en su propiedad. Luego se quitó el sombrero cortésmente y se alejó a caballo, dejando a Thomas y Nora en silencio, conmocionados por lo cerca que habían estado de una catástrofe absoluta. Cuando el alguacil finalmente desapareció tras la cresta, Thomas se volvió y encontró a Nora temblando violentamente. El bebé se aferraba a su pecho como un talismán protector. Esa noche, después de que el bebé se durmiera, Nora le contó a Thomas toda la verdad que antes le había ocultado parcialmente. Le describió con detalle la crueldad de Hampton, que antes le había ahorrado, la tortura psicológica calculada, el abuso físico disfrazado de disciplina conyugal, la forma en que la había aislado sistemáticamente de cualquiera que pudiera ofrecerle ayuda o creer sus historias. Le contó lo del embarazo, los planes obsesivos de Hampton para el niño,
Su ira cuando ella se atrevió a sugerir que quería participar en la crianza de su bebé más allá de la necesidad biológica del parto. Le describió la habitación cerrada con llave en la que la había encerrado durante los últimos meses, las escasas comidas que le llevaban los sirvientes, demasiado asustados para mirarla a los ojos, el médico que Hampton había contratado, que la trataba como a un animal en lugar de como a una paciente que merecía dignidad y cuidados. Y le contó la muerte de su hijo, cómo había sostenido su pequeño y perfecto cuerpo, y había sabido de inmediato que Hampton la culparía, que utilizaría esa tragedia como prueba definitiva de su locura, que nunca le permitiría llorar su pérdida como es debido, ni darle a su hijo un entierro digno. Su voz se quebró por completo al describir cómo lo enterró sola en el bosque, cantándole canciones de cuna entre lágrimas, marcando la tumba con piedras que recogió en la oscuridad, porque los hombres de Hampton ya la estaban buscando. Thomas escuchó con creciente furia, no hacia Nora, sino hacia el hombre que había quebrado sistemáticamente su espíritu, hacia la sociedad que creería automáticamente las mentiras de un rico comerciante antes que la verdad de una mujer impotente. Cuando ella finalmente terminó de hablar, con la voz ronca por la emoción y la confesión, Thomas hizo algo que los sorprendió a ambos. Se inclinó sobre la mesa y tomó su mano entre las suyas, con su mano áspera de ranchero, suave pero absolutamente firme, y le hizo una promesa solemne. Fuera lo que viniera después, le dijo con total convicción, ella no lo enfrentaría sola. Si Hampton la encontraba, tendría que pasar primero por encima de Thomas. Si la ley venía a por ella con órdenes judiciales y acusaciones, Thomas la defendería y diría la verdad sobre lo que había presenciado de su carácter y su cuidado por su hija. Ella no era la mujer loca que Hampton describía al mundo, y Thomas no permitiría que la llevaran de vuelta con ese monstruo sin una lucha que le costaría muy caro a alguien. Pero su paz duró menos de lo que ambos se atrevían a esperar. Una semana después de la visita del alguacil, Thomas estaba trabajando en el Prado Sur cuando oyó el fuerte estallido de un disparo de rifle procedente de la cabaña. Se le heló la sangre y espoleó a su caballo para que corriera a toda velocidad, recorriendo en minutos una distancia que le pareció interminable. Al llegar, encontró a Nora de pie en la puerta de la cabaña con su rifle en alto, al bebé llorando dentro y a dos hombres a caballo alejándose lentamente del porche. Eran tipos de aspecto rudo, el tipo de hombres que se ganaban la vida mediante la violencia y la intimidación, pistoleros a sueldo cubiertos por el polvo de un largo viaje. Thomas colocó su caballo entre ellos y Nora, y se llevó su rifle al hombro con suavidad. Los hombres afirmaron que solo estaban de paso y se detuvieron para pedir agua. Pero Thomas vio la cuerda enrollada en una silla de montar, vio la forma en que se habían colocado para bloquear las vías de escape y reconoció las tácticas de los hombres que planeaban un secuestro. Thomas les dijo con voz que no admitía réplica que se marcharan inmediatamente de su propiedad y no volvieran nunca más. Los hombres intercambiaron miradas, sopesando claramente sus opciones, calculando si la recompensa valía la pena el riesgo de pelear con un ranchero armado en su propia tierra. Uno de ellos sonrió fríamente y mencionó que estaban buscando a una mujer, que había mucho dinero por información sobre su paradero, que tal vez Thomas había visto a alguien que encajaba con su descripción. Thomas apuntó con su rifle directamente al pecho del hombre y repitió su orden de marcharse, añadiendo que la próxima vez no se molestaría en advertirles. Los hombres finalmente dieron media vuelta a sus caballos y se alejaron, pero no sin antes oír al segundo gritar que volverían a ver a Thomas pronto, que aquello no había terminado ni mucho menos. Thomas esperó hasta que desaparecieron por completo de su vista antes de desmontar, con las manos temblorosas por la adrenalina y la furia. Nora estaba de pie en la puerta, todavía con el rifle en la mano, con el rostro pálido, pero con los ojos ardientes de una feroz determinación que él no había visto antes. Ella había disparado el tiro de advertencia, le dijo cuando los hombres intentaron desmontar y acercarse a la cabaña, a pesar de sus órdenes de mantenerse alejados. Thomas sintió que el orgullo le hinchaba el pecho junto con el miedo por lo que esto significaba para su seguridad.
Esa noche, hicieron planes a la luz de la lámpara mientras la bebé dormía entre ellos, ajena al peligro que se cernía sobre su pequeña vida. Thomas sabía que no podían quedarse más tiempo en el rancho, que los hombres de Hampton volverían en mayor número, que el próximo enfrentamiento terminaría en sangre y captura. Tenía un hermano en el territorio de Arizona, le dijo a Nora, un hombre en quien confiaba plenamente y que los ayudaría sin preguntas ni juicios. Era un viaje largo, peligroso incluso sin persecución, pero quedarse significaba la captura segura y probablemente la muerte para uno de ellos o para ambos. Nora aceptó de inmediato, preguntando solo cuándo podrían partir. Thomas dijo que se irían al amanecer, que tenían que moverse rápido antes de que los hombres de Hampton se reagruparan y regresaran con refuerzos. Pasaron la noche preparándose, empaquetando solo lo que podían llevar a caballo, reuniendo provisiones para un recién nacido y para un viaje que duraría semanas a través de un territorio salvaje y potencialmente hostil. Thomas sintió el peso de lo que estaba renunciando, el rancho que había construido con Sarah, la vida que había planeado, la tumba detrás de la cabaña donde descansaba su esposa. Pero también sabía que algunas cosas importaban más que la tierra, los planes y el pasado. Nora y el bebé eran más importantes. De alguna manera se habían vuelto más importantes que cualquier otra cosa en su mundo. El amanecer fue frío y despejado mientras cargaban los caballos, colocando al bebé en un portabebés contra el pecho de Nora, donde podría mantenerse caliente y alimentarse durante el viaje. Thomas echó un último vistazo a la cabaña y al pequeño jardín que Nora había plantado en la tumba de Sarah, con su sencilla cruz de madera. Susurró un adiós al espíritu de su esposa, esperando que ella entendiera por qué se marchaba, por qué había elegido proteger a esta mujer y a este niño en lugar de quedarse con su recuerdo. Luego montaron y cabalgaron hacia el sur, en dirección a una zona más accidentada donde podrían perder a sus perseguidores. El primer día transcurrió sin incidentes y avanzaron a buen ritmo por territorio familiar. Thomas conocía estas tierras, sabía dónde encontrar agua y dónde refugiarse para pasar la noche. Nora demostró ser una jinete capaz a pesar de su reciente calvario, adaptándose rápidamente a las exigencias de viajar por el desierto. El bebé parecía contento en su portabebés, arrullado por el ritmo del movimiento del caballo, despertándose solo para comer y volviendo a dormirse. Aquella noche acamparon en un cañón protegido, haciendo solo una pequeña hoguera que sería difícil de ver desde la distancia. Thomas hizo la primera guardia mientras Nora dormía con el bebé. Y cuando finalmente se permitió descansar, soñó con Sarah diciéndole que estaba haciendo lo correcto, que ella quería que viviera y protegiera a esta nueva familia que estaba construyendo a partir de las cenizas de su pérdida compartida. El segundo día los llevó a un territorio más accidentado, siguiendo senderos de ciervos y viejos caminos de caza que Thomas recordaba de su juventud. Se dirigían a cruzar un río. Conocía un vado poco profundo que les permitiría poner agua entre ellos y cualquier rastreador. Pero cuando se acercaron al cruce a última hora de la tarde, Thomas sintió cómo se le erizaba el vello de la nuca con una advertencia instintiva. Levantó la mano para detener a Nora, estudiando la orilla lejana con la atención cuidadosa de un hombre que había sobrevivido en la frontera, confiando en sus instintos. La emboscada se produjo por 3 lados simultáneamente. Los hombres de Hampton salieron de su escondite con los rifles en alto y gritando que se rindieran. Thomas giró su caballo, gritándole a Nora que corriera, desenfundando su propio rifle mientras se colocaba entre ella y sus atacantes. Los disparos resonaron, las balas silbaron junto a su cabeza, y Thomas respondió al fuego mientras espoleaba a su caballo hacia Nora, tratando de protegerla a ella y al bebé con su propio cuerpo. Sintió un golpe de martillo en su hombro izquierdo. El impacto lo hizo girar en la silla, pero se mantuvo montado por pura determinación. Nora ya cabalgaba a toda velocidad hacia los árboles, con los llantos del bebé audibles incluso por encima de los disparos. Thomas la siguió, disparando a ciegas detrás de él para desalentar la persecución. Sintiendo la sangre calentándole el costado, se abrieron paso a través de la maleza y las ramas bajas, cabalgando temerariamente por un terreno que podía matarlos tan fácilmente
como las balas. Thomas oyó que les perseguían, pero se concentró únicamente en no perder de vista a Nora, en proteger al bebé y en encontrar un lugar seguro en aquella zona salvaje que de repente se había convertido en un campo de batalla. Perdieron a sus perseguidores en un laberinto de cañones al caer la noche, pero también perdieron el rumbo y la mayor parte de sus provisiones cuando el caballo de Thomas tropezó y se soltó la mochila. Encontraron refugio en un campamento minero abandonado, un grupo de edificios en ruinas que al menos ofrecían paredes y techo. Thomas desmontó con dificultad, con los hombros heridos gritando de dolor, y casi se cae cuando sus piernas se negaron a sostenerlo. Nora lo sujetó a pesar de su propio agotamiento y lo ayudó a entrar en el edificio menos dañado. Acostó al bebé en un rincón que milagrosamente seguía durmiendo a pesar del caos, y centró su atención en Thomas. Su camisa estaba empapada de sangre, y cuando Nora se la quitó, encontró una fea herida donde la bala había desgarrado el músculo y posiblemente había rozado el hueso. Trabajó con manos firmes a pesar de su miedo. Aprovechando los conocimientos que, según ella, le había transmitido su padre, que había sido médico, limpió la herida con whisky de las provisiones que les quedaban, haciendo que Thomas mordiera un trozo de cuero para evitar que gritara y alertara a los perseguidores que pudieran estar cerca. La rellenó con tiras de tela limpia y la vendó con fuerza. Su competencia en esta crisis reveló una profundidad que Thomas no había sospechado. Esa noche, Thomas desarrolló una fiebre que hizo que Nora luchara no solo por mantenerlo tranquilo, sino por mantenerlo con vida. Entraba y salía del estado de conciencia, a veces lo suficientemente lúcido como para reconocer dónde estaba, otras veces perdido en el delirio, donde Sarah y Nora se confundían, y los llantos del bebé resonaban desde una gran distancia. Nora lo cuidó con feroz determinación, refrescando su piel ardiente con agua de un arroyo cercano, obligándolo a beber cuando estaba lo suficientemente consciente como para tragar, manteniéndolo caliente cuando los escalofríos sacudían su cuerpo a pesar del calor de la fiebre. Amamantaba al bebé mientras cuidaba de Thomas, cantando canciones de cuna que servían tanto para el niño como para el hombre delirante, deseando que ambos sobrevivieran a esta pesadilla que ella había traído a sus vidas. En sus sueños febriles, Thomas decía verdades que nunca había expresado estando consciente. Confesó que la muerte de Sarah no se había debido simplemente a complicaciones en el parto, como había dicho a todo el mundo, sino que ella se había quitado la vida en la terrible oscuridad de la melancolía que se había apoderado de ella tras el nacimiento del bebé. La había encontrado con el frasco de linum vacío a su lado. Había enterrado ese frasco en secreto y había dicho a todo el mundo que su corazón simplemente había cedido por el esfuerzo. Se culpaba a sí mismo por no haber visto lo profundo que era su sufrimiento, por no haber comprendido que a veces el amor no basta para mantener a alguien aferrado a la vida. Habló de su culpa, de sentir que había fallado a su esposa por estar demasiado centrado en el rancho, demasiado ignorante de las sombras que pueden consumir a una persona desde dentro. Nora escuchó estas confesiones febriles con lágrimas corriendo por su rostro, comprendiendo el peso de la culpa que Thomas había estado cargando, reconociendo en su dolor un eco de sus propios fracasos y pérdidas. Cuando él estuvo lo suficientemente lúcido para comprender, ella le dijo con delicadeza que la muerte de Sarah no era culpa suya, que la melancolía era una enfermedad que ningún marido podía curar, que a veces las personas libraban batallas invisibles para quienes más las amaban. Compartió su propia culpa por su hijo, por preguntarse si de alguna manera había causado su muerte con su propio estrés y miedo durante el embarazo, por el terrible alivio que había sentido cuando nació muerto, porque al menos Hampton no podía utilizarlo como arma contra ella. Ambos eran personas heridas, dijo. Ambos cargaban con la culpa por muertes que no habían podido evitar. Ambos merecían un perdón que no podían concederse a sí mismos. La fiebre de Thomas finalmente bajó al tercer día en el campamento minero, dejándolo débil pero lúcido. Nora los había mantenido vivos y ocultos. Había cuidado tanto de él como del bebé durante la crisis. Había demostrado ser mucho más fuerte de lo que sugería su delicada apariencia.
Cuando Thomas pudo sentarse sin que el mundo diera vueltas, evaluaron su situación con honestidad. Casi no tenían provisiones, un caballo en lugar de dos, un recién nacido y un hombre herido perseguido por profesionales. Sus posibilidades de llegar al territorio de Arizona eran escasas, en el mejor de los casos. Pero rendirse significaba la muerte, o algo peor para Nora. Significaba que el bebé crecería como hija de Thomas, pero sin la mujer que le había salvado la vida, y Thomas no podía aceptar ese desenlace. Descansaron un día más, permitiendo que Thomas recuperara algo de fuerzas antes de continuar su huida. El avance era ahora más lento, ya que Thomas no podía cabalgar durante largos periodos y ambos iban en un solo caballo con el bebé. Pero avanzaban sin pausa hacia el sur y el oeste, siguiendo el terreno más accidentado, donde a los rastreadores les resultaría difícil seguirlos. Sin que ellos lo supieran, su huida había enfurecido a Gilbert Hampton hasta el punto de involucrarse personalmente. El rico comerciante había abandonado Denver, trayendo consigo más hombres y recursos, decidido a recuperar su propiedad, ya que pensaba en Nora. Difundió nuevas historias mientras viajaba, afirmando ahora que Nora no solo había asesinado a su hijo, sino que también había secuestrado a la hija pequeña de Thomas Blackwood después de asesinar al ranchero que le había dado cobijo. Los carteles de Se Busca que distribuyó describían a Nora como extremadamente peligrosa, armada y desequilibrada, capaz de matar a cualquiera que intentara detenerla. Duplicó la recompensa, haciéndola lo suficientemente sustanciosa como para que todos los cazarrecompensas y hombres desesperados del territorio buscaran a una joven que viajaba con un bebé. Las mentiras se extendieron más rápido de lo que Thomas y Nora podían viajar, envenenando cada pueblo y asentamiento al que podrían haber acudido en busca de ayuda. Thomas y Nora se enteraron de las nuevas acusaciones cuando se acercaron con cautela a un puesto comercial para comprar unos suministros que necesitaban desesperadamente. Thomas fue solo, dejando a Nora escondida con el bebé, y escuchó a unos hombres comentar las últimas noticias sobre la asesina loca y su secuestro de un niño inocente. Compró solo lo mínimo indispensable con el último dinero que le quedaba y volvió junto a Nora con la devastadora noticia de que ahora ambos eran buscados, que ayudarla le había convertido en un fugitivo como ella. Nora le rogó que la dejara, que se llevara al bebé y volviera a casa, que dijera que lo habían engañado y que ahora estaba libre de su peligrosa influencia. Thomas se negó con una firmeza que no dejaba lugar a discusión, diciéndole que ahora estaban juntos en esto, que había tomado su decisión y que viviría o moriría por ella. Viajaron 2 días más antes de encontrarse con los navajos. Thomas vio a los jinetes que los seguían y se preparó para otra pelea, pero Nora reconoció algo en su forma de acercarse que era diferente a los cazadores de Hampton. Estos hombres se movían con el terreno en lugar de contra él, y cuando finalmente se rebelaron, lo hicieron sin agresividad. El líder era un hombre mayor que hablaba algo de inglés y los estudió cuidadosamente. Este hombre blanco herido, esta mujer asustada y este pequeño bebé. Lo que vio pareció satisfacer algún juicio interno, porque les indicó con un gesto que lo siguieran. Thomas dudó, consciente de que confiar en extraños casi les había costado la vida antes, pero Nora le señaló en voz baja que no tenían otra opción, que no sobrevivirían otra semana solos en ese desierto, con sus provisiones menguando y la herida de él aún sin curar del todo. Los navajos los llevaron a un campamento escondido en un cañón, donde las mujeres se hicieron cargo del bebé, mientras un curandero examinaba la herida de Thomas con una habilidad que rivalizaba con la de cualquier médico blanco. A través de un inglés entrecortado y gestos, se enteraron de que los navajos los habían estado observando durante días. Habían visto a los hombres de Hampton y habían reconocido la crueldad con la que cazaban. La tribu les ofreció guiarlos por senderos ocultos que llevarían a Thomas y Nora a la frontera de Arizona, caminos que los caballos apenas podían recorrer, pero que serían invisibles para sus perseguidores. A cambio, solo pidieron a Thomas que recordara su amabilidad y hablara bien de ellos a otros blancos. Una pequeña petición que tenía el peso de un pueblo constantemente marginado y difamado. Descansaron con los navajos durante 3 días,
recuperando fuerzas y esperanza antes de continuar con un guía que les mostraría los caminos secretos a través de las montañas. Pero los recursos y la determinación de Hampton resultaron ser mayores de lo que habían imaginado. Sus exploradores encontraron el campamento navajo pocas horas después de que Thomas y Nora partieran, y mediante una combinación de amenazas y dinero, averiguaron en qué dirección había huido su presa. Hampton presionó a sus hombres, haciéndoles atravesar un terreno que mató a 2 caballos e hirió a varios jinetes, acortando la distancia gracias a su voluntad despiadada. El enfrentamiento se produjo en un estrecho paso cerca de la frontera territorial, un lugar donde el camino se estrechaba entre altas paredes rocosas. Thomas vio a los jinetes acercándose por detrás y supo inmediatamente que no podrían escapar, no con su herida, el bebé y un solo caballo. Le explicó rápidamente el plan a Nora, poniendo su rifle en sus manos junto con el bebé. Ella cabalgaría a toda velocidad mientras él defendía el paso, ganando tiempo para que ella cruzara al territorio de Arizona, donde su hermano podría protegerla. Nora se negó, con lágrimas corriendo por su rostro, diciendo que no lo dejaría morir solo. Thomas la besó entonces rápida y apasionadamente, diciéndole que la amaba y que por eso tenía que irse. Tenía que salvarse a sí misma y el bebé tenía que vivir. Nora se alejó llorando, mirando atrás para ver a Thomas tomando posición entre las rocas, con el rifle listo y el rostro marcado por la sombría determinación de un hombre que se prepara para su última batalla. Pero el destino les tenía reservada una sorpresa más a todos ellos. Marshall Jenkins había estado siguiendo el caso con creciente inquietud por las historias que surgían de Denver sobre las inconsistencias en los relatos de Hampton y la crueldad con la que perseguía a su supuestamente amada esposa. El hombre de la ley había hecho lo que Hampton nunca esperó: investigar los antecedentes del comerciante, hablar con los sirvientes que habían dejado a su empleado, encontrar al médico que había atendido a Nora durante su embarazo. La imagen que surgió no era condenatoria para Nora, sino para el propio Hampton, un retrato de crueldad sistemática y tortura psicológica. Jenkins había cabalgado sin descanso para interceptar la persecución, con la esperanza de evitar una tragedia, y llegó al paso justo cuando Hampton desmontaba para supervisar personalmente la captura de su esposa. Thomas vio al alguacil y supuso que su última esperanza se había esfumado, que la ley se pondría del lado de la riqueza y el poder, como siempre hacía. Pero Jenkins sorprendió a todos al desenfundar su arma contra Hampton, ordenándole que se rindiera y anunciando en voz alta que habían salido a la luz nuevas pruebas sobre la muerte del hijo de Hampton y el carácter de su esposa. Una mujer se había presentado, la antigua ama de llaves de Hampton, despedida después de haber sido testigo de demasiado. Ahora cabalgaba con Jenkins, con el rostro endurecido por la ira justificada, dispuesta a testificar todo lo que había visto. Describió el plan de Hampton de llevarse al niño e internar a Nora en un manicomio, su ira cuando el bebé nació muerto, su decisión inmediata de culpar a Nora y utilizar su supuesta locura para encubrir su propia crueldad, y la debilidad de su linaje que no podía admitir. El rostro de Hampton se contorsionó de furia al quedar al descubierto ante el Sunday la verdad que había enterrado. Se abalanzó sobre su pistola, pero Thomas fue más rápido a pesar de su herida. Su disparo alcanzó a Hampton en el hombro y lo hizo caer al suelo. Los mercaderes contratados, al darse cuenta de que habían estado trabajando para un villano en lugar de para una víctima, se esfumaron entre las rocas en lugar de enfrentarse a la justicia junto a su empleador. El alguacil Jenkins arrestó a Hampton por acusación falsa, conspiración para cometer encarcelamiento ilegal e intento de asesinato. La lista crecía a medida que la ama de llaves continuaba con su testimonio. Thomas se desplomó contra las rocas, con la herida reabierta por el esfuerzo. Pero viva y reivindicada, Nora regresó al oír los disparos y no encontró la masacre que temía, sino la justicia que finalmente llegaba tarde, pero no demasiado tarde. Jenkins se disculpó formalmente con ella por la persecución y el terror que había soportado, prometiéndole que Hampton sería juzgado y que su nombre quedaría completamente limpio.
La ama de llaves abrazó a Nora, llorando y pidiendo perdón por no haber hablado antes por temor al poder y la influencia de Hampton. 6 meses después, Thomas Blackwood estaba en el porche del rancho de su hermano en el territorio de Arizona, contemplando cómo la puesta de sol pintaba el desierto de colores. A Sarah le habría encantado. Su hombro se había curado bien, dejando solo una cicatriz y una rigidez ocasional que le recordaban aquella huida desesperada. Nora estaba sentada en una mecedora a su lado, la pequeña Elizabeth en sus brazos, ahora sana y alegre, con la obstinada barbilla de los Blackwood y el espíritu gentil de su madre Sarah. Thomas y Nora se habían casado en secreto un mes antes, no por obligación o gratitud, sino por amor, nacido de la adversidad compartida y probado por el fuego. Hampton estaba en prisión a la espera de juicio, con su imperio desmoronándose a medida que más víctimas denunciaban su crueldad. Thomas había testificado en las audiencias preliminares, y su sencilla honestidad tuvo más peso que todo lo que los costosos abogados de Hampton pudieron contraponer. Nora se había presentado ante el tribunal y había contado su historia sin vergüenza, con su dignidad intacta. A pesar de todo lo que Hampton había intentado destruir, se les había ofrecido la oportunidad de regresar a Wyoming para recuperar el rancho de Thomas, que ahora estaba vacío y a la espera. Pero ambos coincidieron en que el pasado debía permanecer en el pasado, que Arizona les ofrecía un nuevo comienzo sin fantasmas acechando en cada esquina. El hermano de Thomas les había acogido sin juzgarles ni hacerles preguntas, dándoles tierras para construir su propia casa y empezar su propio rebaño. Nora había plantado un jardín que ya florecía en el suelo del desierto, demostrando que podía hacer crecer las cosas en cualquier lugar donde echara raíces. Elizabeth conocía a Nora como su madre en todos los aspectos importantes y crecería sabiendo la verdad de cómo la había salvado una mujer lo suficientemente valiente como para correr hacia un bebé que lloraba, incluso cuando correr hacia cualquier cosa parecía imposible. Thomas le pidió matrimonio no por obligación, sino por certeza, ofreciéndole a Nora no solo su apellido, sino todo su corazón, prometiéndole la libertad y la familia que nunca había conocido. Con Hampton, jurando pasar cada día demostrando que el amor no tenía por qué doler, que el hogar podía ser un santuario en lugar de una prisión. Nora aceptó con lágrimas de alegría que sustituyeron a las lágrimas de miedo que había llorado durante tanto tiempo. Y cuando se besaron para sellar su promesa, Elizabeth se rió como si entendiera que ella era el hilo que había tejido a 3 personas rotas en una familia completa. Algunas noches, Thomas todavía soñaba con Sarah, pero ella ya no aparecía triste ni acusadora en esos sueños. En cambio, sonreía y le decía que estaba orgullosa, que estaba en paz, que Nora y Elizabeth eran exactamente lo que él necesitaba y se merecía. Nora todavía se despertaba a veces de pesadillas con habitaciones cerradas con llave y los ojos fríos de Hampton, pero Thomas siempre estaba allí para abrazarla, para recordarle que estaba a salvo, que nadie volvería a encerrarla nunca más. La niña crecía fuerte y feliz, rodeada del amor de unos padres que lo habían perdido todo y se habían encontrado en esa pérdida. Cuando el sol se puso por completo y las estrellas comenzaron a aparecer en el vasto cielo de Arizona, Thomas tomó la mano de Nora y sintió el futuro extendiéndose ante ellos, lleno de posibilidades y esperanza. Habían sobrevivido a lo peor que el destino y los hombres malvados podían lanzarles. Se habían protegido mutuamente, y a la vida inocente que dependía de ellos, habían encontrado el amor en las circunstancias más improbables. El rancho era pequeño ahora, pero crecería al igual que su familia si tenían la suerte de tener más hijos. Elizabeth tendría hermanos con los que jugar. Nora tendría la familia numerosa y cariñosa con la que siempre había soñado. Y Thomas tendría un propósito más allá del dolor y la culpa. Se sentaron juntos mientras caía la noche. 3 personas que tenían todas las razones para rendirse, pero que en cambio habían elegido luchar, huir, confiar y, en última instancia, amar. La noche del desierto era fresca y tranquila, tan diferente de aquella tarde tormentosa en la que Nora había llamado a la puerta de Thomas con los pechos llenos y los brazos vacíos, cuando la desesperación había unido a 2 desconocidos
que se convertirían en todo el uno para el otro. Thomas pensó en todos los momentos que los habían llevado hasta allí, en las decisiones tomadas en momentos de crisis que entonces habían parecido imposibles, pero que habían resultado ser las correctas. Pensó en el navajo que los había ayudado cuando no tenían motivos para confiar en unos desconocidos blancos, en Marshall Jenkins, que había elegido la justicia por encima de la conveniencia, en su hermano, que había abierto su casa sin dudarlo. El mundo estaba lleno de crueldad, como había demostrado Hampton, pero también estaba lleno de bondad y valentía inesperadas. Cuando Elizabeth se movió y empezó a inquietarse, Nora la levantó con la facilidad que le daba la práctica y comenzó a cantarle la nana que le había cantado aquella primera noche, la que había cantado sobre la tumba de su propio hijo, la que ahora no significaba tristeza, sino consuelo y hogar. Thomas escuchó su voz resonando en la noche del desierto y sintió cómo la satisfacción se apoderaba de él. Ese tipo de paz que solo se consigue después de sobrevivir a las tormentas y encontrar un puerto seguro. Gracias por vernos. Suscríbete al canal para no perderte la próxima aventura.